Vamos a abrir nuestro debate o tertulia de actualidad. ¿Y qué más actualidad que pensar en el día de mañana, 14 de abril, Día de la República? Pues precisamente sobre ese tema vamos a tratar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con nuestros contertulios. Jesús Ramón Rodríguez Galván, buenas noches. Buenas noches, Javier. Javier Cuevas, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de la República, del día de mañana, pero antes me van a permitir que vean ustedes esta fotografía que tenemos. Bueno, ahí vemos a Jesús Ramón Rodríguez, que está, pues con esa primera dosis de la vacuna. Jesús Ramón. Bueno, pues por edad me tocaba y creo que es muy importante que todos pongamos nuestro granito de arena. Yo creo que es importantísimo vacunarnos para erradicar esta pandemia que tenemos. Si no, no sé cómo se va a ir, porque es que ves las noticias y cada día más. Entonces creo que todo el mundo, por moral y por conciencia, se tenía que vacunar, cuando le toque, efectivamente. Aunque sea con la vacuna de AstraZeneca, que parece ser que le da mucha confianza, ¿no? Me da igual, yo creo, yo no soy ningún experto en esto, pero creo que esta vacuna que me he puesto yo es la única que lleva algo del COVID-19. Las otras son temas distintos, pero yo no he mirado si era una o era otra. Me ha tocado esta, me la he puesto, gracias a Dios y afortunadamente no he tenido ni una triste reacción, es decir que, vamos para adelante y dentro de 12 semanas, como me marca una tarjeta que me han dado, me van a poner la otra vacuna, la segunda dosis. Yo no sé, Javier, pero ahora mismo, por ejemplo, hay que tranquilizar a la sociedad hablando de las vacunas por el tema de que estamos oyendo tantas cosas con la de AstraZeneca. Hay que tranquilizar a la Estamos sociedad. en la época de la información. Todos nos hemos vacunado de un montón de vacunas en las cuales no teníamos información. Ahora, como tenemos tanta facilidad para el acceso a la información, tenemos facilidad también para intentar intuir algún efecto secundario. Yo recuerdo que nosotros tenemos una edad, nos hemos vacunado, hemos ido a la mili, nadie nos contaba ni de qué nos estaban vacunando en la mili. Nos ponían las vacunas, nosotros íbamos, nadie nos contaba los efectos secundarios, si había, si no había, si había un efecto por cada millón de habitantes, no había estadísticas. Hombre, yo creo que lo que está muy claro es que al final, dentro de las elecciones, lo que tenemos que elegir es, primero por responsabilidad, vacunarse, por salud uno mismo, pero luego creo que todos tenemos una responsabilidad social con el resto de la gente, ¿no? Y tenemos una responsabilidad social con los comercios, con la cultura, con todo el desarrollo y toda la economía y sobre todo no podemos paralizar un mundo entero porque una parte de la población decida que el virus siga acampando por la sociedad. Entonces ya es una parte sanitaria de la cual estoy convencido, pero también estoy convencido de la parte de responsabilidad que nos toca con respecto a los demás. Bueno, pues ya Jesús Ramón ha puesto ese primer granito de arena. Déjame decir una cosa, dar la enhorabuena a todas las personas que estuvieron implicadas, porque fue un 10. Chapó para toda la gente, el protocolo que marcaron, fenomenal, fenomenal, fenomenal todo. Javier Cuevas, 14 de abril, Día de la República. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo? Porque yo recuerdo hace quizá algunos años atrás que posiblemente tal día como hoy, el día previo, los días previos, había más movimiento, pero parece que está pasando desapercibido. Yo no sé si es por el estado de alarma que tenemos en España o porque cada vez hay menos republicanos o por qué. Bueno, yo no creo que haya menos republicanos. Lo que pasa es que el estado de alarma, pues cualquier manifestación pública está siendo un poco más diluida, pero también por lo menos responsabilidad de que ya no se puede juntar tanta gente, ¿no? El Día de la República, pues bueno, sigue habiendo tantos republicanos como había, incluso puede que haya más, porque entramos en una nueva generación, veremos a ver qué pulso toma. La República, hablaremos mucho durante el debate del tema de la República. La República había una generación que viene siendo un poco la nuestra, que somos la generación posguerra, por decirlo de alguna manera, que tenía bastante mala fama. En principio, pues bueno, porque hemos vivido en una dictadura y lógicamente era el diablo, el coco, nacimos y nos parecía que era el coco, que era todo lo malo, y luego cuando hemos ido creciendo nos hemos ido, informando, y cuando ya puedes ver todo el contexto de las dos repúblicas que ha habido en España, porque lo que estamos conmemorando quizás la Segunda República, también hubo una Primera República, pero los momentos de la República en España fueron unos momentos de tremenda inestabilidad. Y eso
nos ha hecho que asociemos mucho, mucha gente asocia república con inestabilidad, y esa es la realidad de lo que ha pasado en España. Si me preguntas si me parece bien que celebre la república, me parece estupendo que los que sean republicanos celebren la república, que lo proclamen, y al final es una opción política como otra cualquiera, ¿no? Yo entiendo que yo en esto soy más pragmático. Quiero decir, la monarquía ha jugado un papel en la economía, en las relaciones diplomáticas. Yo creo que Juan Carlos I tuvo una primera etapa donde yo como español me he sentido orgulloso de él, y tuvo una segunda etapa donde he sentido vergüenza por él. He sentido vergüenza. O sea, me ha tocado vivir en una sola persona, digamos, las dos cuestiones. Cuando entró la monarquía, yo era muy joven, cuando nombraron nombraron al rey, que era el fin de una dictadura, que para mí era algo importante, que se acabara una dictadura y entráramos en una época de libertad, en gran medida por su mano izquierda y por el saber hacer del propio rey, con lo cual estamos agradecidísimos de que esa transición fuera una transición, yo voy a decir una transición pacífica. Hubo muchos muertos por otros motivos, hubo terroristas, hubo otras cosas, pero fue impecable la labor de transición que tuvo España. Otros países, para pasar de una dictadura a una democracia, tuvo que haber guerras civiles, miles de muertos, manifestaciones, represalias. Bueno, yo creo que tuvimos una transición verdaderamente buena, y luego tuvo un final de etapa pues que yo creo que si hubiera dedicado 10 años antes hubiera hecho un favor. Y ahora estamos hablando con un rey que es su hijo, Felipe VI, que me parece que está haciendo una gran labor, sinceramente. Yo no soy ni monárquico ni republicano, lo que pasa es que ahora mismo, si tengo que tener un rey o un presidente de la República, me parece que Felipe VI es una persona preparada para desempeñar el cargo, y yo le prefiero tener a él que cualquiera del espectro político que ahora mismo tenemos en el Congreso de los Diputados. Si tú me dieras a elegir ahora mismo quién debe ser la figura, llámale rey en monarquía o llámale el presidente de la República, yo ahora mismo elegiría a Felipe VI, sobre todo porque viene preparado, tiene una buena conciencia. Luego te puede decepcionar. ¿Que mañana tenemos un rey que es un cantamañana? Pues si para echarle hay que volverse republicano, pues me volveré republicano. No es una cuestión tanto para mí de estructura de Estado, sino como de personas que rigen la estructura de Estado. Jesús Ramón Rodríguez, 14 de abril, Día de la República. Pues nada, mañana celebramos 90 años, ya está bien, 90 años de que fue la Segunda República. La Segunda República que, bueno, como dice Javier, los reyes ahí han estado, son los que han provocado tanto el inicio como el final de las repúblicas. La Primera República fue en el siglo XIX, cuando Amadeo de Saboya pues, se retiró, y duró esa república, me parece que duró 22 meses o algo así. La Segunda República, que es la que nos salpica a la sociedad que tenemos ahora, de hecho habrá muchísima gente que lo habrá vivido, 90 años hay mucha gente que tiene en estos tiempos. Entonces, bueno, pues fue una república que se constituyó porque Alfonso XIII pues también no podía con él dirigir España, y bueno, pues ahí hubo unos 8 años o 9 años en esa república, pues desde el 31 hasta el 39, pues hubo ahí lo más lamentable que puede haber en la vida, que es una guerra y más civil. En el 36 pues ya estaban los ánimos muy caldeados, y bueno, pues se produjo ese golpe de Estado que duró pues desde el 36 hasta el 39, cuando Franco pues, se quedó con el mando de España, y bueno, pues es lamentable. Yo no soy ningún historiador, pero bueno, puedo ser un poco curioso, y lo que dice la historia, bueno, pues que en el 31, pues esa república, pues hubo, en esos tiempos hubo hasta tres gobiernos, y bueno, pues un malestar. Duró poco esa república, a lo mejor si dura más, pues como estos países que tenemos cercanos, Italia o Francia, pues habríamos tenido una república. También estoy con Javier, yo estoy muy a gusto ahora mismo con Felipe VI. A lo mejor es porque no hemos vivido otra, o no hemos conocido
una república con un presidente y ya compactada como pueden tener estos países. Pero bueno, yo creo que el monarca Juan Carlos I, pues estoy con Javier, lo hizo a lo primero bien, y luego, bueno, pues se le ha visto el hombre, se le han visto infinidad de temas que no nos gustan a todos, porque bueno, si el rey ahora mismo devolviese la cantidad de millones que se supone que se ha llevado o ha malgastado, pues a lo mejor estaríamos hablando de un laboratorio español que tiene una vacuna, que están hablando muy bien de ella, que no ha salido al mercado por falta de dinero, pues con ese dinero que presumiblemente se llevó Juan Carlos I, pues ese laboratorio a lo mejor estaríamos hablando de que nos estábamos poniendo una vacuna nuestra. Y bueno, te digo que la República se constituyó por el mal estado que había con unos y otros. Sí. Es decir, ¿qué quieres que te cuente más? Pues ahora seguimos. Javier. Bueno, es lo que hablábamos un poco de... A ver, hay que ver todo esto desde el contexto histórico, ¿vale? No es lo mismo estar hablando ahora mismo en el 2021 que hablar en aquella época, ¿no? Estamos hablando que la Primera República, en 11 meses, gobernando el mismo partido, tuvieron 4 presidentes de gobierno. O sea, eso... La segunda, dices. La primera, los primeros 11 meses... En los primeros 11 meses tuvieron 4 presidentes de gobierno. Luego la Segunda República. ¿Qué es lo que pasa en la Segunda República? La Segunda República estaba llena de movimientos que pretendían cambiar el mundo, ¿no? Eran los típicos experimentos que pretendían cambiar el mundo, que luego todos hemos visto que fue un fracaso, ¿no? Movimientos totalmente inestables, que hoy sigue habiendo escondidos, pero sigue habiendo. ¿Qué quería el anarquismo? Pues que cada uno, el anarquismo solo ha traído que muerte, destrucción y ruina por donde ha pasado. Pero es verdad que en aquel momento el anarquismo, que era lo de algo tremendo porque no cree en la política, no cree en las votaciones, pero se presentaba. Y fue el sustento en parte de parte del gobierno, de la segunda parte del gobierno de la República, ¿no? A la vez, cuando gobernaba la CEDA en la República, pues grupos anarquistas se levantaron en Asturias, hubo represalias, luego entraba aquella idea de que venía desde Rusia del comunismo internacional, de que hay que convertir a todos los países en comunistas. Aquello fue un fracaso, porque hay que reconocer que yo es que soy muy claro, yo no voy a hablar de futuribles, hablo de la historia. La historia es que el comunismo, donde ha pasado, ha hundido todos los países, ha creado... Porque el comunismo al final nunca ha conseguido un derecho para los trabajadores, es más, ha esclavizado a los trabajadores donde les ha tenido, porque no han podido progresar. Porque en Rusia no existen sindicatos, en Cuba, en Corea del Norte... Es decir, la realidad de ese tipo de comunismo es que ha destruido y ha sido sangriento para los países. Pero no sangriento en la economía, porque también era sangriento en la guerra. Y luego estábamos con un socialismo, que yo lo hago muchas veces, que a mí me hablan de Largo Caballero y demás, digo, pero perdona, es que al final ese socialismo era un socialismo más cerca del comunismo que del propio socialismo que conocemos actualmente. Era un socialismo que diría, hay que presentarse a las elecciones, pero si no ganamos tenemos que intentar dar un golpe de Estado. Es decir, esto era afirmaciones de Largo Caballero, ¿no? Y al enemigo no se le gana en las urnas, se le gana matándole. O sea, cosas de este tipo que se venían diciendo para que veamos un poco el contexto de confrontación, de conseguir el poder, no con la democracia, no asumiendo los resultados, no asumiendo lo que el pueblo quería decir. Además, si a esto le unimos una población en España, claro, hablar ahora de la población en España, donde hablas con cualquiera y tiene un nivel de estudios y un nivel de comprensión de muchísimas cosas, estamos hablando de una población no solo empobrecida, sino que era una población analfabeta, muy manipulable, porque es más complicado manipular a la gente. Yo a Mon le puedo contar lo que quiera, pero él tiene sus propias ideas y las puede compartir o no, pero no va a ser tan fácil de convencer. Puede cogerme alguno, pero entonces en una población analfabeta era muy fácil convencer a las masas. Tanto para un lado como para otro, ¿no? Aquello de asaltar el poder por asaltar el poder y conseguirlo, pues había una época de inestabilidad. ¿Hubiera sido una época inestable porque fuera la Segunda República? No, yo creo que si hubiera sido una monarquía también hubiera sido inestable.
Es decir, era un momento donde esos movimientos sociales querían, esos idealistas y esos ideales, por decirlo de alguna manera, ideales porque eran unos ideales utópicos, idealistas porque había gente que daba la vida por eso, pensando que era la salvación del mundo, y bueno, pues poco a poco se fueron viendo cómo se fueron cayendo en otros países y cómo se fueron convirtiendo en otros países que eran republicanos y han seguido siendo republicanos y no ha pasado nada. En los momentos aquellos, es verdad que si nosotros nos ponemos en Inglaterra con unas revoluciones industriales importantes, con la entrada del fascismo en Inglaterra, que también entró en Francia, los intentos de entrada del fascismo, que en muchos de los casos los intentos de entrada del fascismo fueron permitidos para combatir los movimientos comunistas que tanto Francia como Inglaterra y como Alemania, porque Alemania triunfa el fascismo o triunfa el nacionalsindicalismo, llamémoslo como quiera, porque ahora hay que tener mucho cuidado con los nombres, el nacionalsocialismo triunfa porque tenían miedo a que en los países de Europa se instalara ese comunismo desbordante que estaba cerrando fábricas, creando huelga, acabando con la economía, ¿no? Todo este tipo de movimientos era porque son monárquicos o porque son republicanos, no, porque hay un momento en la historia donde fueron en todos los países. En España le tocó a la República, en ese momento le tocó a la República, pero le podía haber tocado a la monarquía, con lo cual yo quiero desdramatizar un poco de decir, ¿este país cambiaría totalmente si fuera una república o una monarquía? No, no cambiaría, o sea, no es un hecho que nos vaya a cambiar, tendríamos otro sistema de gobierno, pero no cambiaría realmente. Luego seguiré, pero de ahí parte la historia, de todo este tipo de movimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que visto desde retrospectiva, para atrás, este tipo de movimientos no solo que fracasaron, sino que hicieron muchísimo daño, muchísimo daño. También hay que poner los movimientos de la Iglesia ultraconservadora, que quería, o sea, no es solo de un lado, también de otro, de esa derecha que quería mantener los privilegios, y quería, es decir, fue un choque tremendo que era inevitable que pasara ese choque tremendo. Hombre, lo que era evitable era la guerra civil, pero era inevitable ese choque de confrontación de ideas, de que el señorito quería tener las tierras y venía alguien y decía, las tierras son del que las labra. Pero de ahí pasamos a, bueno, pues acabamos con la propiedad privada, o sea, no había una sensatez como yo creo que ahora mismo podríamos entrar en otros argumentos y en otros debates mucho más sensatos. Seguramente, Javier, que ahora has puesto un poco ahí, algunos espectadores se han sentido dolidos, ¿no?, cuando dices el tema del comunismo. Yo no lo sé, pero bueno, la suerte que tenemos de que nos ven, ¿no? Realmente el comunismo es así, fracasó en todos aquellos países. Yo no estoy intentando juzgar al comunismo, yo hablo de realidades históricas. La realidad histórica es que en Rusia fracasa el comunismo, en Cuba fracasa el comunismo, China, que conozco perfectamente la economía, cómo fue su transición, no quiero hablar de ella. En cuanto establece un régimen comunista, Mao Zedong hunde al país, tiene que recuperar y entrar en un régimen, manejar un sistema democrático comunista para mantenerse como único partido, pero empieza a abrir la economía, una economía capitalista para poder... Y el resto de las pruebas, pues te puedes ir hasta los países asiáticos, en Vietnam, cuando triunfa el comunismo, te puedes ir a Corea del Norte, como está. Es decir, es real, y Rusia cae porque la economía, el comunismo, demostró que económicamente no es viable para ningún país. Esa es la realidad. Seguramente que habrá muchos personas que sean de derechas y sean republicanos, pero sí, ¿por qué hay una sensación, Jesús Ramón Rodríguez Galván, que es la izquierda la que se apodera un poco de la bandera republicana? Porque, repito, habrá seguramente españoles que sean republicanos y sean votantes de derechas, ¿no? No, está claro, los republicanos no se definen ni de izquierdas ni de derechas, ahí cabían todos, los de izquierda y derecha. Sí que es verdad que los republicanos en el 31 pues fueron los de la izquierda, los comunistas socialistas, porque no es ahora lo que estaban gobernando, ya lo hubo en su época. Entonces hay varios partidos de izquierdas, no se llevan bien entre ellos y quieren gobernar, entonces no llegan a un acuerdo, no hay una unión, y sí que en la derecha hay una unión, que son los que estabilizan tanto el capitalista
el rico. La Iglesia es importantísima en la República, y el ejército, los cabecillas del ejército, es decir, que hay tres sectores, la Iglesia, los militares y el capitalista, que es el que a la vez son los que provocan porque en el 36, en las elecciones del 36, se ve que va a ganar la izquierda. Entonces, pues provocan ahí un poco el tema para que, pues por desgracia, pues lo que conocemos todos por medio de la historia, que estalla la guerra civil. Entonces, la guerra civil, pues, te vuelvo a repetir, por desgracia, pues se mataron hasta en 3 manos. Luego ya, pues el general Franco es el que da el golpe de Estado, y en el 39, pues es el que ya se hace cargo de España. Y bueno, la historia es que no estamos hablando de nada inventado, tanto Javier como yo. Javier puede tener más información, porque lo que digo puede ser una persona profesional, que de hecho es, y yo, pues bueno, por mi situación laboral, pues curiosidad, a ver qué hay, qué no hay, aquí y allá. Puedo que estar en otros temas un poco más. Yo quiero ser humilde y bajo, pero lo que digo, que en una bicicleta un piñón también es muy importante, tanto como el sillín o el manillar. Entonces, bueno, me habéis invitado para celebrar el 90 años mañana de la República, y afortunadamente, pues creo que vivimos en un gran país. Ahora creo que se están equivocando los políticos. Cuando hay guerra entre ellos, malo, porque lo que sí que hay que respetarse, estamos disfrutando de una democracia muy bonita, tenemos el derecho de ir a votar cada 4 años, votamos, y la masa específica es el que pone o quita, depende cómo lo haya hecho. No creo que es una chapuza que está haciendo ahora mismo el gobierno, una chapuza impresionante, y lo que me temo es que pueda haber otra república, porque los mimbres que tenemos ahora mismo son parecidos del 31. Es decir, que este hombre, como ha sido un aviso, pienso yo, que ha sido un tema europeo, le han dicho, oye, mira a ver que este hombre no puede seguir aquí ya. Pues ahora se va y se presenta para candidato en otro sitio. Javier, bueno, yo creo ¿podemos tener otra república? ¿Podemos volver al 31, según nos cuenta Jesús Ramón? No me preocupe mucho que tengamos o no tengamos otra república como sistema de gobierno, si lo que me preocupa es qué hacemos con ello, o cómo lo manejamos, ¿no? Y así que me gustaría, cuando has dicho, los de derecha son... Vamos a ver, aquí lo que nadie se acuerda perfectamente es que Alfonso XIII se va porque pierde el apoyo de los generales del ejército por aceptar la dimisión de Primo de Rivera. Es decir, los generales del ejército, en teoría, con la misma regla que tenemos hoy, se supone que serían de derechas, fueron los que obligaron a que se fuera Alfonso XIII e instauró la República. Es que no fueron los partidos de izquierdas. Porque siempre tenemos un contexto que el desconocimiento, por eso digo que es muy importante leer. Es igual que cuando hablan del voto de la mujer. El voto de la mujer lo lleva la derecha, no lo lleva la izquierda, porque el voto de la mujer, la izquierda estaba profundamente en contra porque creían que las mujeres iban a votar lo que dijera la Iglesia, y como creían que eso podría suponer perder las elecciones, siempre se opusieron al voto de la mujer, y sin embargo el partido de la CEDA, que era el partido de derechas, era el que abogaba porque las mujeres votaran. Luego, todo el mundo decía, la República es que se dedicó a nacionalizar. Fijaros, Telefónica en aquella época era de Estados Unidos. Los ferrocarriles eran franceses, no se nacionalizaron. Y las eléctricas eran británicas, no se nacionalizó nada. O sea, no empezó a haber esa guerra. Sí es verdad que lo que hablábamos antes de que todos esos movimientos sociales incontrolados, hubo un ataque furibundo a la Iglesia. Es verdad que hubo un ataque a la Iglesia. Y si algo duele a alguien es que le ataquen espiritualmente. No es mi caso, porque no soy un creyente de tal, pero yo entiendo y soy muy respetuoso con las creencias que tiene cada uno, porque las creencias que tiene cada uno
al final les hacen su forma de vida, ¿no? Y ese ataque directo a la Iglesia Católica, lo que se hizo, pues levantó todavía muchísimo más, tanto en un bando como en otro, pues levantó muchísimo más los ánimos, y al final era un choque de trenes en una sola vía, en dos direcciones, y se veía que no podían ir a ningún lado. ¿Esto quiere decir que los de derechas tengan que ser de un lado monárquicos y los de izquierda? No, lo que pasa es que al final, tanto los de derechas como los de izquierdas, en su día, mucho antes de la dictadura del general Franco, cada uno podía tener un modelo de gobierno en la cabeza, y era o republicano o monárquico. La verdad es que no tuvimos una buena cosecha de monarcas, en aquella época no fue nuestro mejor fuerte, con lo cual el tema monárquico no tenía muchos aprecios. Pero no tenía muchos aprecios también por lo que le pasó lo mismo a la República, porque Alfonso XIII, en sus últimos años de gobierno, el mundo estaba sumido en una gran depresión. El mundo venía de una Primera Guerra Mundial que fue tremenda, tremenda la Primera Guerra Mundial. Y el mundo no se había recuperado de esa gran depresión que estaba instaurada. Y vosotros sabéis que en aquel momento, como pasa ahora también, cuando el mundo económicamente, el mundo en general, tiene una depresión económica, pues eso hace que el paro, la gente viva peor y que todo el mundo pues reivindique y los ánimos estén muy calientes. Si la gente, cuando todo va bien, cuando tiene en su casa alimento, tiene un techo donde cobijarse, sus necesidades están cubiertas, pues no tiene esa sensación de abandono, no es tan reivindicativo. ¿Qué es lo que pasa? Alfonso XIII le pilla la Gran Depresión, pero es que también le pilla a la Segunda República. A la Segunda República le pilla, que por decirlo así, por si fuera una persona, decir, pobrecilla, le pilla la Gran Depresión, le pilla todos esos movimientos anarquistas que habíamos hablado, fascistas, no sé qué, una revolución de movimientos, además movimientos muy sectarios, porque era o estás conmigo o estás contra mí, es decir, o eres mi enemigo, hay que conseguir el poder como sea, independientemente, si ganamos bien y si no, habrá que derrocarles. Eran movimientos muy frentistas, ¿no? Y le pilló vivir con todo ese parangón, que quizás si no hubiera habido levantamiento, hubiera un levantamiento o un golpe de Estado, pues quizás hubiera ido diluyendo, como pasó en Inglaterra, como pasó en otros. Es verdad que también hay que decir que todos esos movimientos, tanto en Inglaterra como en Francia, como en Bélgica, como se estaban instaurando, se cayeron con la Segunda Guerra Mundial. Porque esos movimientos comunistas, al estallar la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron todos. Es decir, todo se supeditó a la guerra, con lo cual aquellos movimientos que querían hacerse con el poder, de la noche a la mañana, desaparecieron. Eso en España no pasó, porque no fue una guerra mundial, fue una guerra civil. Si España llega a no tener un golpe de Estado, ¿qué hubiera pasado con la República? Pues a lo mejor hubiera habido hubiera entrado la Segunda Guerra Mundial, hubiera siendo penoso. No creo que pueda ser nada más penoso que una guerra civil, en eso estoy con Mon. No creo que haya nada más penoso que se maten entre hermanos, porque al final de toda esta película de la guerra civil, nosotros que hemos podido hablar con mucha gente por nuestra edad, no porque hemos podido hablar con mucha gente que vivió la guerra civil, pues al final estamos hablando de ignorantes que si cuando esto se partió te tocaba en un bando, pues luchabas en un bando, y si tu zona se quedó en otro bando, pues luchabas en otro bando. O sea, a la gente no le preguntaron con quién vas. Cuando se partió el alzamiento y media España se quedó para un lado y media para otro, pues al que le tocó en la media, pues luchó por un lado. Con lo cual, imagínate qué ideología tenía. Yo que vengo de una tierra de León, donde todos eran agricultores y donde mi abuelo tuvo que luchar en la guerra civil, claro que iba a saber de política, el hombre no sabía leer y iba a saber de política, sabía manejar una escopeta, pues porque tenían que cazar las liebres y para comerlas y demás. Esta es la realidad, le queremos ahora adornar mucho de ideologías y demás, y al final lo que hay que adornarles de que se manejaba muy bien a las masas. Sí, Jesús Ramón, insisto, ¿por qué es la izquierda la que abandera los actos? Porque de hecho mañana los pocos actos que tenemos en la zona son Izquierda Unida, Gana Medina los que van a liderar, los que convocan a la gente para este acto. Yo no veo a las derechas que convoquen a sus simpatizantes, ¿no?, para celebrar la República. Bueno, pues porque a lo mejor son los que se creen ellos que son republicanos. Y te acabo de decir que la historia
historia marca que en la República pues había de derechas y de izquierda. La vida pues te va dando una trayectoria y bueno, pues si estos señores se creen que ellos son los republicanos y que son los más guapos y los mejores de la vida, pues allá ellos, y me parece muy bien que reivindiquen todos esos sistemas o esos temas, como otros podemos reivindicar otras cosas. Yo mañana o pasado mañana o cuando sea que esta gente reivindican sus temas, yo no voy a ir en contra de ellos, me parece muy bien, les aplaudo que tengan esa fuerza. Por eso esto lo estoy diciendo indirectamente, como sabes tú, que yo soy una persona muy aficionada a un mundo que ahora parece que estamos haciendo un crimen o un pecado, pues el que no quiera ir a esos actos o a esos eventos, que no vaya. Y te voy a hablar más sinceramente y más claro. Yo soy un taurino y ahora parece que el que es taurino, coño, está matando algo. Y no lo saben los ecologistas, no saben la cantidad de miles y miles de dehesas que hay, que habitan aves, reptiles y flora. Si no es el mundo el toro en sí, pues eso desaparece. Aunque no venga a cuento lo que te acabo de decir, pero lo que me sí, no, pero diciendo, viene un poco a cuento, te digo por qué, porque precisamente el tema de la caza, el rey emérito era un cazador. El tema taurino siempre ha estado presidiendo todas las corridas y si eran muy aficionados al mundo del toro. Parece que ha unido ahí toros y... Pues mira, a lo mejor esa es la fuerza o el odio, fíjate, o hasta el odio que pueden tener los que mañana van a celebrar el 90 años. Porque este hombre, yo creo que es que ahora mismo la bandera española a mucha gente les hace daño. Pero si es la bandera de todos los españoles, es de izquierdas, de derechas y del centro, la bandera española. Entonces, si tú quieres tener la republicana, tenla, pero la bandera española es la que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues por eso te estoy diciendo, a lo mejor el rey cae mal a la izquierda por eso, porque le veías en los actos taurinos, actos de caza. Bueno, y lo que dice Javier, yo también me he sentido un poco defraudado y decepcionado, más la palabra, con el rey emérito, porque las que ha liado el hombre, joder, no se libraba de una. Entonces, bueno, es humano, sí, pero, coño, hay que ser un poco más responsable de que eres el rey. Pero bueno, que lo que me estabas preguntando, pues bueno, pues para mí yo no lo doy importancia. Que la izquierda celebre la república, vuelvo a repetir, la república era de unos y de otros. Que ellos tienen más, que se consideran, porque, pues allá ellos, pero vamos, yo podía haber sido perfectamente republicano y mañana haber hecho mi evento aparte, porque no tenía por qué ir con ellos, porque yo no comulgo en muchísimas ideas de ellos, porque ellos se creen que están en un caparazón y tienen la razón. No, señor, la república era para todos, para izquierdas y de derechas. Que ahora me dices, bueno, pues me parece muy bien, pues allá ellos que lo celebren, que tengan las distancias que marca la ley. No van a hacer nada, no se ha convocado todo por online. Se convoca online para que no... Me parece muy bien. Javier. Bueno, es dentro de los mitos que tenemos ahí, lo de república de derecha e izquierda. Además, mira, yo recuerdo una anécdota muy buena, que entonces estaban en auge los independentismos también, tanto en Cataluña como en el País Vasco, en la República. Pero sin embargo, los sindicatos independentistas, tanto en Cataluña, eran partidarios de Primo de Rivera y no eran partidarios de la República. Fijaros que ahora parece que los independentistas son muy republicanos, ¿no? A ver, yo creo que no es una cuestión de que la izquierda defienda la República. Es verdad que ahora parece que hay una sensibilidad, o por lo menos hay una mayor expresividad por parte de la izquierda a la hora de reivindicar la República. Pero también es una cuestión de la organización. Si mañana gana Medina Izquierda Unida, organiza los actos de la República, lo organiza pues bueno, un partido político muy identificado con unos valores concretos y con unos hechos concretos. Solamente, Javier, otros años en la Plaza del Mercado tenían sus conciertos, sus historias, y este año, como el año anterior, no tienen nada, precisamente solamente a través de online, porque no pueden... Bien, pero si no, habría una fiesta mañana como tal en la Plaza del Mercado. Pero que me parece perfecto que la tengan y que la celebren, y hombre, lo que siento es que no se puede hacer públicamente por el tema de la pandemia. Pero si no, bueno, pues unas personas que defienden este tipo de régimen de Estado, pero como ellos hay muchísimos. Otra cosa es,
¿Por qué la gente no se une? Porque al final no es lo mismo cuando mañana, por la libertad, imaginémonos que mañana hay una manifestación por la libertad. ¿Alguien cree que no todo el mundo estamos por la libertad? Pues sí, todo el mundo estamos por la libertad. Pero si mañana la hace una organización concreta tendrá X seguimiento y si la hace otra tendrá X seguimiento. ¿Pero por qué? Por quien la convoca, no por el hecho en sí o por el trasfondo de lo que está defendiendo, sino por lo que la convoca. Si ahora mismo Izquierda Unida y Gana Medina la convoca, tendrá una aceptación. Si mañana la convocara otro partido, pues tendría otra aceptación. Y luego el tema de las banderas, que a mí me resulta muy curioso el tema de las banderas. Bueno, yo al final entiendo que todo el mundo, no le doy mayor importancia, tampoco me vuelvo loco por una bandera republicana, pero sí que creo que todo el mundo deberíamos de aceptar lo que constitucionalmente está ahora mismo. Igual que si mañana definieran que en España la bandera era la tricolor, pues yo me sentiría orgulloso de la tricolor. Si defienden que es la rojigualda, pues me siento orgulloso de mi bandera rojigualda, pero tampoco es algo por lo que me arrope y me tire al monte. Pero yo la llevo con todo orgullo, la que hay ahora. Pero si mañana decidieran otra, pues la llevaría igual de orgullo, porque al final la bandera representa a todo el país. Lo que pasa es que muchas personas dentro de esta historia o guerra entre comillas, guerra política de las campañas, algunos han intentado apropiarse de algunos símbolos nacionales, pero bueno, lo han hecho en todos los países y no hay tampoco crispación ni crisis, hay que verlo dentro del contexto de las campañas electorales y punto. No debemos de... Yo siempre abogo por no ser frentistas, por bueno, pues respetar, que quieren salir con la tricolor, pues que salgan. Mi opinión es que ahora mismo la bandera de España es una y es la que hay y nadie me puede decir. Por acabar con la República, España lo peor que tuvo fue la dictadura, o sea, no nos engañemos. Tuvo una guerra civil, hubo un momento que es imperdonable, hubo un golpe de Estado, directamente hubo un golpe de Estado. La República era algo inestable que estaba supeditado a un choque de trenes, si no hubiera habido pues algaradas en las calles, guerras, esto fue una guerra civil declarada, pero podía haber habido incluso una guerra civil encubierta, que en parte ya la había, antes de la declarada, había una pequeña guerra civil. Pero a partir de ahí, que Franco eligiera la monarquía y no la república, pues incluso fue sorprendente. Quiero decir, lo que pasa es que al final de 40 años de que tuvo que sufrir este país a un dictador, pues es sorprendente, pero nadie esperaba en los primeros años que volviera un rey. Le podían haber dado, o lo que en principio se habló, era de volver a dar la posibilidad al pueblo y de continuar con una república. El problema no era si era república o no era república. El problema es lo que estaba pasando en la república o por qué en ese momento el ejército se sentía menospreciado. Pero no porque fuera república o monarquía, que es que luego la gente se esconde esos términos, sino porque había una especie de descontrol y entonces en aquel momento los militares pensaron que ellos eran los únicos capaces de poner orden. Que ya había habido otros 2 intentos de medio golpe de Estado anteriormente y había fracasado. Pero no porque fuera república, que luego también la historia ha ido desvirtuando esto. Si esto hubiera pasado en una monarquía, donde los gobiernos hubieran hecho esto, pues los militares se podrían haber alzado, como se alzaron anteriormente contra monarquías. O sea, el alzamiento y los golpes de Estado no son golpes de Estado porque existe una república, son golpes de Estado porque unos militares no aceptan el ordenamiento de ese momento y se levantan contra él. Pero da igual que sea república, que sea monarquía. Un golpe de Estado no distingue. El 23F. Tenemos que ir concluyendo. El último comentario, Jesús Ramón. ¿Crees que tendremos monarquía para el rato o la república puede ser que en un tiempo no muy lejano sea la que pues llegue esa historia aquí en España? Hombre, la sensatez, creo que al pueblo español, creo que el 4 de mayo vamos a ver una prueba de sensatez en una parte de España, en una región. Entonces creo que sí, yo creo que si Felipe VI sigue haciendo como está haciendo, como dice el rey, reina pero no gobierna. De hecho ahí pues tenemos unos parlamentos y yo creo que sí, que va a
va a haber incluso, no sé si lo veremos nosotros, pero yo creo que podemos tener hasta una reina que nos reine, valga la redundancia, porque yo creo que te vuelvo a repetir, si el pueblo español es sensato, sí que puede durar muchos años la monarquía en España. O sea, yo entiendo en tus palabras, Jesús Ramón, que todo depende de lo que se vote en las elecciones generales, por ejemplo. Efectivamente, sí, sí. Si es que las repúblicas se han creado por el malestar entre los partidos, que es lo que yo palpo, lo que yo veo. Y encima, si éramos pocos, pues tenemos la pandemia para estirar la goma y para aquí y para allá. Y además, te vuelvo a repetir el ejemplo que hemos tenido, un líder de un partido que se ha tenido que ir porque yo creo que ya se le estaba... Bueno, es que se ha ido porque no estaba haciendo nada. Y ha dicho, bueno, pues me voy de aquí a ver si hago ahora en otro sitio. Y yo lo único que deseo, y como buen español, que no haga en ningún sitio nada. Porque esos personajes en un país lo único que hacen es estorbar. Bueno, ¿cómo están los espectadores? Javier, ¿tendremos monarquía para rato o crees tú que con el tiempo a lo mejor, bueno, pues va a dar esto una vuelta de tuerca y terminamos en una república? Primero hay que saber el papel de la monarquía en España, como en casi todos los países, ¿no? Las monarquías no gobiernan, los reyes no gobiernan, los reyes están supeditados a un papel y supeditados al Congreso de los Diputados y supeditados a todos los españoles. Es decir, que los papeles aquellos de los reyes antiguos, porque, claro, todos vemos muchas películas de lo que era un rey, pero es que aquí el rey es una figura de jefe de Estado que está muy limitado por todo lo que le marca el Congreso. De hecho, hemos visto hace no muchos meses cómo le han pedido al rey que no podía ir a un sitio y no ha ido. Y no ha ido a un sitio. El rey no ha podido decidir si iba o no iba. ¿Cuánto puede durar o no durar una monarquía? Pues yo creo que la monarquía en España puede durar mucho o poco dependiendo de cómo se comporte en ese momento el rey que esté. Mañana este país no aceptaría un rey déspota y se acabaría la monarquía, con él se acabaría la monarquía, y si el rey asume un papel importante que ayude al país y que tenga una buena imagen y que le ayude en el tema diplomático y que esté en los momentos necesarios y que está dando la cara, como en este caso lo está haciendo Felipe VI, pues mientras el comportamiento sea así, todavía no encuentro ningún político, porque claro, aquí no nos olvidemos de que si yo quito al rey, tengo que poner un presidente de la República. Y bueno, todo el mundo tendrá sus mejores, a quien le caerá mejor o peor, pero yo ahora mismo ni en los últimos años he visto quién podía ser, porque al presidente de la República también se intenta buscar una persona, porque es presidente de la República, una mano izquierda que intente aunar, pero al final es una persona política el presidente de la República. Es verdad que se supone que tiene que tener un poco de mano ancha porque tiene que asumir todos los roles de todos los partidos, pero yo prefiero que haya una persona no declarada políticamente de ninguna ideología que no un presidente de la República político que al final mire más por un lado del Congreso que por otro. Yo prefiero tener un árbitro ahí y creo que ahora mismo... O sea, ¿estás un poco en acuerdo con Jesús Ramón, que todo depende también de quién gane las elecciones? Hombre, no, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que el presidente, seguiremos teniendo rey, seguiremos teniendo monarquía, siempre y cuando sigamos teniendo un rey que se comporte como se está comportando ahora Felipe VI. Si mañana tenemos un rey déspota que hace mil cosas, él se acabará con la monarquía. Yo creo que la monarquía ahora mismo, nunca mejor dicho, está en manos de la actuación del que esté en ese momento en la Casa Real, el rey, y espero que algún día una reina, que no tengo ningún problema porque fuera una reina. Yo discrepo un poco contigo, pues si ahora mismo estuviese gobernando la izquierda pura y dura, el rey no llega ni a mañana. Espera, es que me he perdido, ¿el Partido Socialista no es la izquierda pura y dura? Bueno, parece que en su época fue un poco más moderado. Bueno, pero es izquierda. Ahora ya, ¿por qué no va a ser izquierda? ¿Eh? ¿El Partido Socialista es de izquierda? No, ya, pero que hasta donde yo sabía. Pero hubo épocas que estaba muy moderado. Porque con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero, bueno, era un poco más moderado, pero ahora parece que está bailando al son que tocan los otros. Yo te digo, vamos, que no lo quiero ni ver ni lo veremos, pero si mañana en España gobierna la izquierda pura
y los nacionalistas, que no quiero hablar porque no he dicho ni un nombre, todos estos son, allá cada uno. El rey no llega ni a mañana. O sea, ¿tú crees que no daría el discurso de fin de año, digamos, de Nochebuena? ¿Cómo? Ni el discurso de la República, de mañana. Bueno, Esta noche ¿sabes lo que pasa? Que podemos decir eso, pero no es real. Nadie puede destituir al rey. No puede por leyes. No, por leyes, pero y bueno, porque al final, para cambiar de monarquía a sí, república, tendrían que ser todos los españoles. No puede llegar un presidente de gobierno y decir, cambia a república. Entiéndelo no. Como quieras. Bueno, pero no es verdad, no se No puede verdad. hacer. Tiene que ir, Totalmente tiene de que ir acuerdo. a una votación y tendríamos que ser, en cualquier caso, todos los españoles los que decidiéramos nuestro sistema de gobierno, monarquía o república. No hay nadie, aunque gane las elecciones, que pueda hacer Pero eso. el deseo de ellos... Bueno, otra cosa es el deseo que tenga cada uno. Jesús Ramón, gracias, Javier. Muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Venga.